Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y empiece a notar la palabra de espíritus malos, como se repite varias veces, ojalá la vaya subrayando. Dice, y los espíritus malos que salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, cuando habla de exorcistas, sin duda pues es un término que se utiliza más dentro del contexto católico o aún espiritista, pero dice que eran ambulantes. Entonces se alcanza a imaginar estos personajes gritando por la calle, se echan fuera demonios, y estaban allí, dice que eran ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, otra vez la palabra espíritus, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, noten cómo cambia de plural a singular. Eso nos da una idea muy interesante de lo que quiere transmitir el texto. Es porque supuestamente hay muchos que tienen espíritus malos, pero entre todos esos, solo uno reacciona. Y ese que reacciona, habla. Y lo que habla es lo siguiente. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuántos eran los exorcistas ambulantes? 7. O sea, si uno pensara en esto, lo pudiera entender un poco más. Esto es una escena bastante fuerte, bastante fuerte. Porque hemos visto casos de liberación donde varias personas, aún podríamos decir ujieres o que están encargados de esto en un tiempo de ministración, yéndose para coger un endemoniado. Podríamos decir, a veces ujieres normalmente son hombres fuerzudos, como diría alguien bien cañañudos, y los mueve. Uno ve hacer esto, eso es impresionante. En mucha fuerza, hay un desarrollo de una fuerza brutal, y estos 7 les pasó algo similar. Intentaron irse sobre este hombre que tenía un espíritu malo, ¿y qué pasó? Los desnudó y los golpeó. O sea, era bastante fuerte. Y dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Necesitamos entender hoy el ambiente espiritual en el cual nos movemos. Hay demonios que se están moviendo. Hay espíritus malos que están actuando a nuestro alrededor y a veces no hemos sido muy conscientes. Algo que nos debe impactar es cuando dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Quién está hablando ahí? El demonio, el espíritu malo. Eso nos lleva a entender, sin pretender hacer de esto una doctrina, pero sí decir que hay un fundamento bíblico. Por lo menos encontramos eso en el Antiguo Testamento, en otros pasajes del Nuevo Testamento nos da esa idea, y nos damos cuenta así entonces cómo los demonios nos conocen. Piensa en eso. ¿Qué saben los demonios de tu vida? Vamos a mirar esto un poco más. Algo que tenemos que entender para saber que aunque los demonios nos conozcan,
nosotros hemos recibido autoridad del Señor. Y aunque hemos recibido autoridad del Señor para echar fuera esos demonios, el tema es que muchas veces, aunque esa autoridad está en nosotros, nosotros no sabemos que tenemos esa autoridad. Por eso a veces nos da miedo. Cuando hay un endemoniado, todo el mundo corre, ¿cierto? Y ay, no, a mí me aterra eso, yo mejor me voy. Y salen y se van. Pero eso no debe ser así, porque entre otras cosas, el campo de acción, no solo cuando haya un tiempo de ministración o liberación, el campo de acción tiene que ver con toda nuestra vida, y ellos andan a veces a nuestro alrededor o aún tratando de influenciar desde el interior de nuestras vidas. Lo primero que necesitamos entender entonces para enfrentar esta realidad es que nosotros tenemos autoridad en Cristo. Amén. Tenemos autoridad en Cristo. Vamos a mirar estos dos pasajes que están acá, o tres tal vez. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad ¿sobre qué? Los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí está hablando, ¿a quiénes? A los 12 discípulos o 12 apóstoles. Entonces, hasta aquí nosotros no entramos en escena. Si queremos ser fieles al texto, tenemos que leer el siguiente versículo, que es más conocido, pero que hace parte de algo que se llama punto referencial de aplicación. El anterior versículo, sin este versículo no lo podemos aplicar, no es para nosotros. Pero cuando el Señor trae esta revelación, mire lo que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Yo les acabo de decir que ustedes tienen autoridad para echar fuera demonios. Ahora, a todos los discípulos que ustedes vayan a ministrar o a los cuales vayan a formar, también les van a decir que ellos tienen autoridad para echar fuera demonios. Les van a enseñar a guardar, a cumplir, a poner en práctica lo que yo les he dado. ¿Entiendes eso? Amén. Es lo que está diciendo, pero mire lo que sigue diciendo allí. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. La autoridad que el Señor nos ha dado sobre esos espíritus inmundos que llegaron con Satanás sobre la tierra es una autoridad grande, y podemos hacer que ellos, ¿qué? Nos obedezcan. Pero eso a veces no pasa. A veces nosotros no les obedecemos a ellos y ellos no nos obedecen a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa revelación. Y lo que yo he visto, hermano, en la vida cristiana, y por eso yo quise compartir sobre esto, es que hay muchos cristianos que están derrotados. El diablo los tiene encimados, diría alguien. Los demonios están actuando, les hablan, se mueven sobre ellos, traen influencias, los atormentan. Pero necesitamos saber que en el Señor hay autoridad. Mira lo que me encontré en la palabra, en el libro de Job. Es muy posible que tú hayas vivido esta experiencia. Yo quiero que analices bien esto conmigo. En Job capítulo 4, versos 12 en adelante, uno de los amigos de Job, Elifaz, recuerden que en todo el tiempo en que Job tuvo la sarna o tuvo este problema en la piel, se le aparecieron los tres amigos, entonces le daban consejos, le decían cosas, cuestionaban a Dios, cuestionaban a Job, tanto que Dios a lo último le dice: no, ustedes quédense quietos, que Job es el que va a orar por ustedes. Y en últimas Job se restaura y los amigos como que no le ayudaron de nada. Pero en todo ese proceso, Elifaz tuvo una experiencia.
y tuvo una experiencia donde se encontró con un demonio, literalmente, impresionante. Yo quiero que tú leas esto conmigo, porque esto es una joya de la Biblia, esto es algo muy extraordinario. Dice, el asunto también me era a mí oculto, está hablando Elifaz, mas mi oído ha percibido algo de ello. Note los sentidos, cómo él empieza a involucrarlos en todo lo que él está diciendo. Observe eso. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. ¿Qué está diciendo? Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y sigue allí hablando un poco más hasta el verso 21 acerca de esta experiencia. Fue una experiencia demoníaca impresionante, ¿o no cree usted? Y como decía un misionero, la hora de Satanás es después de las 12 de la noche. Por eso el consejo es, cuando su hijo le diga, mamá, me voy, yo vengo temprano, y dice, no, mejor venga tarde. Y ¿cómo así? Sí, es que temprano es a las 5 de la mañana, pero tarde es a las 11:30. Es mejor que venga tarde. Pero a veces en esa hora, en ese tiempo, pasan tantas cosas. Satanás y los demonios que empiezan a moverse en medio de la oscuridad, en medio de la ciudad, en medio de las familias, en medio de circunstancias. Yo no sé si usted ha estado alguna vez despierto a la 1 de la mañana, sin poderse dormir. Uno se para y de pronto hay demonios que se han hecho presentes y usted siente una cosa terrible, hermano. Y uno ha sentido esa presencia demoníaca. Y yo me he parado a veces y digo, uy, Señor, ¿qué es esto? Y siento cosas terribles, pensamientos, wow, impresionantes, ¿cierto? Yo creo que ni esos pensamientos los ha tenido Steven Spielberg. Es una cosa, unas películas. ¡Ay! Esto tan terrible, no, mañana sin duda me van a echar del trabajo, ay, no, yo creo que ese hombre me está haciendo infiel, no, esa mujer me puso los cachos, no, yo qué voy a hacer, sin duda mañana lo que me digan en el examen, van a decir que es cáncer y toda mi familia se han muerto de cáncer, qué cosa, y usted empieza en una cosa terrible y los demonios empiezan a hablarle, y usted está allí desesperado, angustiado, y usted, tratando de calmarse, pero no puede. Y cuando hemos vivido eso y hemos sentido esa presencia demoníaca por cualquier circunstancia, solo estamos ilustrando algo que puede pasar. Y yo me he levantado, hermano, en ocasiones así. Y después de tener esa experiencia, empiezo a orar. Y empiezo a orar y a reconocer la autoridad que tengo en el Señor. Y empiezo a decirle, espíritu inmundo, te vas, no te acepto, cancelo tu acción en mi vida. Todos los pelos de punta, hermano, así como lo leímos acá en Job. Terrible la experiencia, siento temor, siento angustia, a veces como que me quitan la voz y me quedo sin aire, pero Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en lo que tú has dicho en tu palabra. Tú nos has dado autoridad para echar fuera demonios, tú nos has dado autoridad para que ellos nos obedezcan y yo los echo de esta casa, Padre, en el nombre de Jesús. Hay que orar, hermano. Amén. Porque tenemos que autoridad en Jesús. El problema es que a veces nosotros no sabemos que tenemos esa autoridad. Amén. A veces no sabemos. Entonces los demonios hacen y deshacen en mi casa, en mi empresa, en mi negocio, en mi estudio, en mi vecindad, en mi barrio, en la ciudad. Tenemos que levantarnos con la autoridad que el Señor nos ha dado.